Un colega de turno también quiso hacer una pregunta e integrarse dentro del canal. No, mira, teníamos una duda delante y a veces uno elige analgésicos más que nada por la costumbre de elegir un analgésico, pero saber un poco más con recomendación científica o lo que tú conozcas, ¿qué analgésico es más recomendable? Chuta, una pregunta difícil, pero ¿cómo responder? ¿Cómo seleccionar el analgésico cuando nos enfrentemos a un paciente en la unidad de emergencia? Sí, yo creo que quizás, a ver, como para ordenar la primera como orientación que yo tendría es tratar de preguntarme si este paciente tiene un dolor agudo o es un dolor crónico que tiene o no una exacerbación. Porque también pasa eso, a veces llegan pacientes oncológicos, por ejemplo, que vienen por dolor, tenemos que enfrentarlo de forma distinta que el paciente que viene con dolor agudo. Para definir qué medicamento es mejor o no que otro, uno siempre tiene que asociarse como al perfil de riesgo que pueda tener el paciente. Yo creo que si el paciente está en un contexto en el cual yo crea que, por ejemplo, su riñón se va a echar a perder, le hace, por ejemplo, vengo con un abdomen agudo y yo creo que ese paciente tiene una obstrucción intestinal, yo creo que está en sepsis severa porque tiene una pielonefritis, yo creo que tiene una neumonía grave, en el fondo yo creo que ese paciente se va a quedar hospitalizado. En ese paciente, como el riñón es el órgano que más frecuentemente se afecta dentro de todo esto, yo diría que la invitación sería en ese paciente grave evitar los AINES. Y ahí va a depender un poco de lo que tengamos, lo que vamos a utilizar. Pero como conceptualmente, en el paciente agudo, yo haría esta definición de si el paciente tiene algo grave o en realidad es algo no grave. Y grave le hace también porque, por ejemplo, ha pasado con mucha frecuencia. El martes estuve de turno en la noche y mandaron a un paciente del SAPU que tenía un síndrome coronario agudo. O sea, tenía dolor el paciente en el SAPU y ese síndrome coronario agudo le dejaron un ketoprofeno y lo mandaron para el hospital. Entonces ahí uno tiene que acordarse también de la patología porque los AINES en general están contraindicados en síndrome coronario agudo porque se asocian a rotura paralibre del ventrículo. Entonces tiene contraindicaciones ese paciente. Entonces hay que hacer si esto es algo grave, acordarse de que en general hay que evitar los AINES. Si no es grave, obviamente podemos usarlo. Y ahí yo te recomendaría utilizar un poco esto que hablan de la escala de sonalgesia de la OMS, que esto es como muy a grandes rasgos, pero en el fondo tratar de separar al paciente con el cual nos estamos enfrentando, es el paciente tiene un dolor leve, tiene un dolor moderado o tiene un dolor severo. Y según esto, ¿cómo orientarnos? ¿Ya? Entonces tú me preguntabas qué perfil de medicamento puede ser un poquito mejor. Yo ahí trato de utilizar los medicamentos que sean como más rápidos en la unidad de emergencia. Porque obviamente queremos que el paciente salga rápido del box, se defina rápido su conducta para ver para dónde va a ir después. ¿Ya? Y obviamente tratar de que se vaya para la casa. Entonces si el paciente tiene un dolor leve, lo que yo voy a hacer es que voy a acordarme, aunque esté en la urgencia, de que igual puedo usar la vía oral, por ejemplo. Y si es que voy a usar la parenteral, también podría dejarla intramusculares. No necesito siempre que sea toda la vena, pero se suele usar en las clínicas. Pero en los hospitales de repente viene un paciente con una gastroenteritis aguda, le puedes poner un video del compuesto intramuscular y que se vaya al tiro para la casa. Esa es una opción válida. Acordarse que hay opciones eventualmente orales e intramusculares. Y lo que vamos a usar es que generalmente entonces usamos, lo que te dice es que tienes que usar un AINE o paracetamol. Yo le agregaría, porque esto como es más internacional, pero nosotros utilizamos mucho la dipirona, entonces paracetamol o dipirona. Entonces finalmente déjale un medicamento, uno, el que tú quieras. Si tienes paracetamol, pues el paracetamol endovenoso, por ejemplo, es maravilloso, entonces le puedes dejar solo paracetamol y reevaluar, o solo un ketorolaco y reevaluar, solo dipirona y reevaluar. Eso es un poco para el paciente que tiene una patología leve, que no es lo más habitual de los pacientes que consultan a urgencia. El paciente si tiene un dolor moderado, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta mezcla de cosas. Entonces si es moderado le vamos a dejar el AINE, siempre y cuando no sea un paciente grave en el cual no tengamos que contraindicar los AINE, y le vamos a dejar más, en el fondo, paracetamol y en este caso dipirona. O sea, le vamos a dejar AINES más paracetamol o AINES más dipirona. O sea, lo más habitual que yo hago, por ejemplo, en un paciente que viene con dolor abdominal, le dejo, no sé, Vidal compuesto y eventualmente un ketorolaco. Y ahí obviamente le puedo agregar un ondansetron si tenga ganas de vomitar, ya una cefalea que no es una migraña, un ketorolaco, porque típicamente le pido a la enfermera que le ponga el ketorolaco en bolo rápido, se lo pasa en bolo y le deja un suerito pasando 10 minutos con un par de dipirona.
Entonces tenemos ya al paciente en unos 20 minutos, 30 minutos ya debería tener un control de la analgesia. Y el tercer escalón, en el fondo, el que pensamos que el paciente es severo, en cuyo caso deberíamos usar lo mismo que antes, ¿sí? Y le vamos a ir agregando un opioide. Y ahí, obviamente, estando en la urgencia, tenemos que tratar de hacer una diferenciación, le diría yo a ustedes. Entonces, porque hay opioides con efectos muy rápidos y muy potentes, y hay opioides con efectos más lentos y quizás menos potentes. Dentro de eso, los típicos 3 que yo creo que se usan más bien en la urgencia sería el fentanilo, la morfina y el tramadol. Esos son como los más habituales. Y entonces, yo antes le dejaba todos fentanilo, como que parece que no, al urgenciólogo le gusta tirar fentanilo, pero en realidad yo he tratado como de utilizarlo solo cuando es bien necesario. Y cuando es bien necesario el fentanilo es cuando necesitamos un efecto muy rápido, porque la gracia del fentanilo es que su onset, que su efecto de acción empieza como a los 30 segundos y ya tiene pic de acción entre el minuto, 2 minutos, ¿sí? O sea, cuando yo crea que el paciente no puede esperar al efecto, por ejemplo, del ketorolaco, que son entre 15 a 30 minutos, o al paracetamol endovenoso, el pic de efecto más o menos está por ahí, si yo creo que no puede esperar ese tiempo, es mejor quizás que le deje fentanilo, especialmente si el dolor es severo, ¿ya? Ahora, el contra del fentanil también tienen que tenerlo claro, que si bien tiene un efecto muy rápido y muy potente, su vía media es más lenta, entonces tiende a durar más o menos 1 hora. En cuyo caso, si tú piensas que el dolor, hay que pensarlo, entonces yo voy a dejarle, no se curva el tiempo de dolor, le voy a bajar fentanilo para que rápidamente le quite el dolor, pero el fentanilo se le va a ir quitando, y además le voy a dejar porque le estoy sumando cosas. Entonces le estoy dejando ketorolaco y ketoprofeno, o sea, ketorolaco, dipirona, paracetamol, entonces los otros medicamentos van a empezar a hacer efecto así. Entonces en el fondo como que se solapan un poco y mantienen la analgesia, ¿sí? Ahora, si yo creo que el paciente va a requerir una analgesia como intensa por un periodo prolongado, quizás mejor no dejarle fentanilo, a menos que necesite ponerle que el dolor se le quite ahora en los siguientes 5 minutos. O sea, si yo pienso que el paciente está muriendo de dolor, le dejo un medicamento que haga un efecto muy rápido. Pero si es que no es el caso, yo tiendo a preferir la morfina porque va a tener una vida media más larga. Entonces el paciente va a tener un control de la analgesia por un periodo más largo de tiempo. Entonces yo haría esa diferencia con respecto al fentanilo. Bueno, el tramadol es algo que muchas veces se usa como para complementar, muchas veces se deja como en traumatología. Yo tiendo a no utilizarlo casi nunca en la urgencia porque el tramadol siempre, yo diría que es lo normal del efecto, un efecto esperable del medicamento, más que una reacción adversa, es que genere ganas de vomitar, náuseas y vómitos. Entonces, para tú poder evitar ese efecto adverso, tienes que necesariamente administrarlo más lento. Entonces, no es el objetivo de la urgencia administrar medicamentos lentos. Entonces, si yo quiero, el tramadol cuando lo indico, le digo a la enfermera, pásalo en 45 minutos a 1 hora. Entonces, para mí, en general, es mejor dejarle morfina, le dejo bolos. Entonces, por ejemplo, para mi peso, no sé, 4 o 5 miligramos de morfina, y lo repito a los 10 minutos, y lo repito de nuevo. En el fondo puedo ir repitiendo los bolos de morfina hasta que se controla el dolor. Y una vez que se controla el dolor, vi cuánta morfina utilicé en ese tiempo, y eso como que lo utilizo para decirle que le pasé 10 miligramos para controlar el dolor, y después de eso entonces necesito más o menos 10 miligramos cada 8 horas. Lo otro, cuando se enfrentan a un dolor, es la causa fisiopatológica del dolor. Entonces, si el paciente viene por un evento agudo porque se rompió un tendón o se esguinzó un tobillo, el fenómeno fisiopatológico que genera el dolor es una inflamación. O sea, y los receptores de la COX-2 son los que están más expresados. Entonces, yo utilizaría ahí donde el máximo beneficio tenemos de los AINE. Cuando el paciente, por eso se complementan, porque el AINE actúa como en el lugar del dolor, por ejemplo, la inflamación que tiene en la muñeca, y el paracetamol lo que hace es actuar a nivel de receptores cerebrales del dolor. Entonces se complementan los efectos. Entonces tratan de hacer usar medicamentos que sean como complementarios. Entonces yo creo que ahí complementar la dipirona con el paracetamol con el AINE es muy poderoso, porque el AINE va a afectar el dolor donde tiene la inflamación, la dipirona va a afectar como el camino, en la transmisión del dolor, por decirlo de alguna forma. No es en estricto rigor así, para que no me reten, póngalo en los comentarios, el doctor está diciendo que la dipirona afecta la transmisión nerviosa, no es tan así, pero es como para que lo entiendan. Y el paracetamol en potencia, o sea, actúa a nivel de central para contrarrestar. Y otra cosa que es prudente cuando dejemos AINE, entonces, por eso esto siempre se suma,
Porque los opioides, su efecto se ve fundamentalmente aumentado cuando se usa con paracetamol. Por eso hay presentaciones de medicamentos que tienen paracetamol mezclado con tramadol, por ejemplo, que tiene un opioide de efecto moderado con un paracetamol. Lo que hace eso es que el paracetamol siempre va a disminuir, va a hacer que la dosis que tengamos que dejarle del paracetamol va a ser menor, se complementan. Entonces uno siempre debería utilizarlos juntos. O sea, el paciente que venga con dolor oncológico o algo crónico, que dejó el paracetamol porque dice que no le hace nada, en realidad hay que enseñarle de que tiene que usar el paracetamol, porque eso lo que hace es que disminuye la cantidad de gotitas de tramadol o de otros opioides que vas a necesitar a largo plazo. Yo creo que también es importante que hablemos entonces como del dolor crónico, el paciente que viene con dolor crónico, y ahí uno tiene que como enseñarse o darse cuenta que los pacientes con dolores crónicos tienen dos componentes. Tiene siempre un componente agudo, en el fondo que el paciente le dan crisis, y lo otro es el dolor crónico per se. Entonces uno como médico debería, ojalá no lo tuviera que hacer en la urgencia, pero todo tratante o toda persona que se enfrenta, o médico que se enfrenta a un paciente con dolor, debería verlo más o menos así. O sea, yo le voy a dejar medicamentos para que de forma crónica evite que al paciente le duele, ¿sí? Estos son medicamentos para evitar el dolor. Entonces, por ejemplo, el paciente está con dolor todos los días, yo le dejo, y tiene un perfil de fibromialgia, y está con falta de ánimo, y tiene poca energía, pero duerme bien, entonces yo, por ejemplo, le voy a dejar duloxetina. Entonces le estoy dejando un medicamento que es como neuromodulador del dolor, pero con el objetivo es evitar el dolor, ¿sí? No es para tratar el dolor, es para evitar que tenga dolor. ¿Ya? Si el paciente no está durmiendo bien, además, o tiene un dolor medio neuropático, típicamente neuropatía diabética, por ejemplo, le dejamos pregabalina. Si tiene un dolor como sostenido crónico todos los días, la idea es dejarle medicamentos que eviten que ese paciente tenga dolor y lo mantengan como bien, que ande haciendo su vida normal. Son medicamentos que va a usar todos los días, tenga o no tenga dolor, para que el paciente no tenga dolor. Y ese es como el manejo crónico del dolor. Y esto es lo que no está muy bien hecho, porque muchas veces, por ejemplo, llegan los pacientes oncológicos a la urgencia y tú ya después no sabés qué dejarle, porque en el fondo te los traen. ¿Y qué está usando usted todos los días? No, uso tramadol 50 cada 8 horas, por ejemplo. Pero lo usa por horario, todos los días, hace 60 días. Entonces el paciente ya tiene taquifilaxia. Tolerancia, perdón. El fenómeno que quería decir es tolerancia. De repente soy un poco disléxico, no sé si lo he notado. El punto es que los pacientes hacen fenómenos de tolerancia en el cual pierden la efectividad estos medicamentos cuando se usan de forma crónica. Ahora, aprovecho la oportunidad entonces para mencionarles a ustedes que como el 90% de las personas que vienen a este canal no están suscritas. Entonces, si consideran que el contenido es de calidad, les pido, en realidad, si es que quieren seguir viendo el video, hacerle un subscribe, ponerle un like, dejar los comentarios, compartir o incluso explorar el botoncito que está aquí abajo que dice gracias. Acuérdense, dejarle cosas para evitar el dolor. Y después tenemos este paciente que hizo una crisis, por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon, le duele siempre, por ende le estamos dejando estas cosas. Hay mucha gabapentina, hay muchas cosas alternativas. Generalmente son como neuromoduladores, como decía, antidepresivos, otro tipo de medicamentos que actúan al nivel del cerebro. Y para la crisis de dolor, entonces es donde usamos los conceptos que habíamos conversado antes. Entonces le vamos a dejar paracetamol, le vamos a dejar opioides como morfina si el dolor es muy grande, dipirona y cualquier otro tipo de medicamento como de efecto rápido, ¿sí? Entonces cuando demos de alta al paciente con un dolor crónico deberíamos darlo con algo que evite el dolor y explicarle que tiene que usarlo todos los días para que no tenga dolor, de forma de que no use los otros medicamentos a cada rato, y le vamos a decir, mire, pero si el dolor no anda bien, utilice estas cosas. Y yo le diría como escalonado, siempre escalonado. Entonces va a partir con paracetamol, y si no funciona bien le va a agregar dipirona, y si no anda bien, entonces se podría tomar, por ejemplo, ahí las gotitas de tramadol. Pero hay que explicarle que no use las gotitas al tiro, sino que sea escalonado, porque este medicamento es el controlador y estos son para rescate. Entonces, si el paciente le enseñas a usar esto todos los días como crónico, después no hay nada que dejarle en el agudo y el paciente además va a estar siempre con dolor. Nunca le vas a poder controlar el dolor.
y además siempre va a estar como que no puede dormir bien y con poco ánimo y cosas así, porque este paciente, evitar el dolor, tú le puedes decir que haga acupuntura, que haga deporte, tenga hobbies, ¿cachai? Hay una serie, no es como claramente mi especialidad, pero en el fondo esto es un gran mundo del manejo del dolor del paciente crónico. Así que dejen los comentarios para poder seguir creciendo el canal y nos vemos en otro momento. Adiós.